Lorenzo, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado, Lorenzo? Bueno, pues como el grueso de los mexicanos, no todos, Ujú. pero una buena parte, recluido por lo de la pandemia y en fin, tratando de torear al virus. ¿Leyendo más, escribiendo más o normalito? Pues trato de leer más, pero no te creas, dando clase Ujú. y sí escribiendo, pero no lo que yo quisiera, no tanto como yo quisiera. Siempre hay otras cosas. Por ejemplo, esta entrevista. Así es, eso te iba a decir. Lorenzo, pues es que, ¿qué hacemos? Necesitamos que nos digas qué está pasando en México, qué es esto, gobernadores federalistas que ya no quieren el pacto federal, Enrique Alfaro que anuncia que va a hacer consulta para ver qué hacer, inversionistas extranjeros que dicen que ya es difícil mantener la confianza en México, el partido Morena desatado, Porfirio Muñoz Ledo convertido en juvenil revolucionario incendiario, en fin, ¿qué está pasando, Lorenzo? Está bueno eso. Bueno, ¿qué está pasando? Empezaste con lo de los gobernadores, ¿no? Con la Ajá. Alianza Federalista. ¿Desde cuándo hay gobiernos federales, gobiernos estatales que quieren romper con el gobierno federal? Pues desde el principio de la República, desde el siglo XIX. Y acuérdate que Jalisco fue uno de los que quiso romper, Zacatecas también, bueno, y Texas, que finalmente sí que rompió. Entonces, la tensión entre gobierno central y las entidades federales es una constante. Quizá no se vio en ese tiempo en que tú y yo nos entramos a la vida adulta y nos mantuvimos al tanto de la política, que era el tiempo del autoritarismo priista. Ahí sí, el presidente lo que proponía y decía, uff, vaya que si lo aceptaban los estados. Cuando no lo aceptaban, desaparecía al gobierno estatal usando al legislativo. Entonces los gobernadores eran meros encargados del despacho allá en sus estados. Ahora, bueno, tienen, desde que el PRI empezó a declinar y el sistema empezó a hacer otra cosa, no digo democrático, pero sí entraron más elementos plurales. Bueno, los gobernadores tienen para bien y para mal más capacidad. Algunos analistas han señalado que en realidad se convirtieron, o no sé si sigan siéndolo algunos de ellos, otros ya no, pero en señores eh, feudales, eran los dueños de ahí. Eso le ayudó al PRI a recuperar el poder, ¿no es así? Si no hubiera sido por los dineros y los apoyos de el Estado de México, de Veracruz, de Hidalgo, etcétera, pues no hubiera podido llegar en 2012. Ujú. Y ahora, pues, son los de oposición y les dio por esta vía de amenazar romper con el pacto federal, pero si lo tomas en serio, ¿qué significa romper con el pacto federal? Se hacen independientes, Ajá. que Nuevo León busca un puerto y se declara independiente. Eh, ¿Qué significa eso? Claro, la República de Jalisco. Eso, la República de Jalisco otra vez. Bueno, también hay que reconocer que Yucatán por un tiempo Ajá. también estuvo separado, aunque ahora no amenaza la hermana República de Yucatán con irse. Pero en fin, supongo que es una forma de unificarse en las diferentes regiones, de tratar de levantar ánimos entre sus bases locales y enfrentarse al gobierno central, porque uno a uno no pueden. Yo tampoco creo que con 10 se pueda hacer mucho, pero es más llamativo, ¿no? Claro. Entonces, una manera muy
pues muy vieja de negociar con el gobierno federal. Ajá. En términos muy, pues yo no sé si golpistas a partir de esto, doctor Lorenzo Meyer. Ayer dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco. Dijo, si no se nos escucha estará generando una confrontación innecesaria y estará a prueba el carácter de cada región. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que en cierta medida, como lo hizo Bernardo Reyes, generemos condiciones locales de otro tipo y de mejor manera. Pues, ¿qué hizo Bernardo Reyes, doctor Lorenzo Meyer? Bernardo Reyes era el cacique realmente del norte, no nada más de Nuevo León, sino de Coahuila, y tenía influencia en Chihuahua. Él era de Jalisco, por cierto, Reyes Bernardo, el general, y tuvo una fuerte presencia política nacional. Pero cuando ya se enfrentó a dos presidentes, ¿no? Se enfrentó a Porfirio Díaz y inmediatamente se subordinó. Don Porfirio lo mandó a estudiar a su edad, imagínate, bueno, quiere decir, nunca es tarde para estudiar. Lo mandó a estudiar los sistemas de aprovisionamiento de los ejércitos en Europa. Es una manera de exiliarlo. Luego ya se regresó y quiso retomar los aires que había empezado cuando don Porfirio era, ya en el final del porfiriato, era presidente que se veía que ya iba a dejar el poder, una de dos, o por lo que le dijo a Krillman de que México ya estaba preparado para la democracia, o porque la edad se le venía encima. Pero bueno, se encontró con Madero, que ya había llegado al poder, se enfrentó a Madero y la verdad es que terminó de una manera muy ridícula, porque dijo, yo no voy a competir con Madero en las elecciones, me voy a levantar en armas, como Félix Díaz. Pero nadie lo siguió, entonces tuvo que irse a rendir él a la casa de un rural, en la noche tocarle y decirle, soy Bernardo Reyes y vengo a rendirme, y el otro no lo creía. ¿Cómo que Bernardo Reyes? ¿Y usted a qué viene a levantarme aquí en la noche? Hasta que el rato se dio cuenta que sí era el general. Luego llegó a la Ciudad de México, fue condenado a muerte, pero Madero lo perdonó. Y luego se levantó junto con Félix Díaz, tomó el Palacio, quiso tomar el Palacio Nacional, no llegó a tomarlo porque ahí una ametralladora enfrente de Palacio, pues acabó con él. Sí, ahora... Yo no sé qué quiere decir el Bronco. Pues sí, porque la referencia al general Bernardo Reyes con esa historia de insurrección armada frente al poder constituido, ¿ese sería el mensaje? Pero pues es que es la insurrección armada más tonta que se puede ver. Bueno, pues sería propia del Bronco. Eso sí, tienes razón. Porque eso de terminar yendo a tocarle a la casa de creo que era un cabo de rurales, en fin, porque no consiguió levantar a nadie con él, nadie atendió su llamado. Ahora, doctor Lorenzo Meyer, ¿qué pasa con el presidente de México? Tiene altos niveles de popularidad según las encuestas de opinión, mucho respaldo popular. Sin embargo, te pregunto, ¿el piso político, la estructura sobre la que se mueve, es igual de firme que lo que parece en los resultados demoscópicos, es decir, en los resultados de encuestas de opinión, o se le está moviendo de verdad con un frena que no tiene mayor relevancia numérica, pero que bien o mal ha hecho ruido, y con otros factores que parecieran estar decididos a impugnar más fuerte que nunca la presidencia de López Obrador? Bueno, vamos por partes. Sí, señor. Esto de que el sistema institucional, bueno, pues es el sistema institucional, la red de instituciones que forman el gobierno y que forman
parte del Estado, no son todo el Estado, pero sí forman parte del Estado, están muy debilitadas de tiempo atrás. Nunca ha habido un Estado fuerte en México. Ha habido hombres fuertes, pero Estado fuerte no. Y ahora, como las dejaron tanto los priistas como los panistas, pues las dejaron en un estado lamentable. Así que cuando dices sobre qué estructuras está, tiene el apoyo de la ciudadanía, y de eso ni tú dudas, tú que dudas todo el tiempo de todo. Ajá. Ya lo dijiste ahorita, tiene un apoyo más de la mitad, ok. Pero sí, todas sus instituciones son endebles porque están, entre otras cosas, corrompidas. No hay una sola institución, bueno, a lo mejor hay alguna, pero muy chiquita. Pues sí. Pero de las instituciones grandes, todas están corrompidas en mayor o menor grado. Eso sí hay que admitirlo. Pero es una base institucional muy débil para cualquiera. Entonces, supongo que lo que desea el presidente es modificar el régimen, es decir, la gran estructura de instituciones, de cultura, de formas de ejercer el poder, la cúpula que envuelve a todo el conjunto de actores políticos y a los ciudadanos. Quiere modificarla, es muy difícil. En la historia, un régimen se modifica, ni modo, normalmente por la vía armada, por la violencia. Se derroca la anterior, se le manda a la guillotina, como era la parte clásica en Francia. Pero esta vez, aquí en México estamos intentando, o bueno, está intentando Andrés Manuel y quienes le apoyan, hacer ese cambio sin violencia. Ya hemos tenido mucha violencia, pero entonces hay que enfrentar a los intereses creados sin tener que cortarles la cabeza, sin fusilarlos. Entonces hay que negociar con ellos y hay que contemporizar con ellos y andar en el toma y daca. Aquí lo importante es el apoyo de la ciudadanía, que se puede movilizar. Lo de frena que tú pones ahí, oye, pues si sus tienditas se las lleva un remolino, así como decía esa canción, que era propia del México de principios del siglo pasado. Éramos basura, vino el remolino y nos alevantó. Nos alevantó, sí. En relación a la revolución, pues aquí vino el molino y los alevantó. Ahora, hay otros intereses más fuertes montados en dinero. Eso sí creó el México que dejó el PRI y que siguió el PAN. Grandes concentraciones de dinero. Y esas, pues algunas han actuado con muchísima prudencia. Pensemos en Carlos Slim. Otros se avientan duro, como la Coparmex. Son esas estructuras. La iglesia, por cierto, no se ha metido. La iglesia católica, que en el pasado estaba en todos los era ajonjolí de todos los moles, en esta ocasión también tiene mucho cuidado, pero hay otros que no. Y hay una clase media que se siente ofendida. Hay un libro que me leí, te lo recomiendo, ¿Sí? Que se llama The Reactionary Mind, la mente reaccionaria, de un profesor norteamericano que se llama Corey Robin. Y él toma, a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Él dice, la derecha no existía antes. Yo digo que sí, la derecha siempre ha existido, son los que se oponen al cambio. La derecha y la izquierda existía en la República Romana, pero en fin, no nos metamos en eso.
Una de las características, y él viendo Estados Unidos, viendo la relación de Trump con ese montonal de norteamericanos, si no pobres, por lo menos no están muy bollantes, que fueron obreros bien pagados, pero que el cambio económico los desplazó y que ahora están resentidos. Esa relación de un personaje de las clases altas, qué tan millonario sea, quién sabe, porque nadie sabe exactamente cuánto dinero tiene, pero en fin, que presume de millonario. Y un grupo importante que era clase media, pero que está viendo disminuidas sus posibilidades. Robin señala que lo que los ofende y en lo que ellos se centran en su militancia en favor de Trump es que hay segmentos que antes estaban subordinados, estaban hasta la parte más baja de la pirámide social y económica, léase los afroamericanos, léase los mexicanos o descendientes de mexicanos, centroamericanos, etcétera. Y es el temor a ellos lo que los lleva a tener una posición política muy reaccionaria. Bueno, pues eso pasa también aquí. Hay una clase media que no se puede decir que sean riquísimos y que tengan un montón de acciones y que sus cuentas bancarias en varios países, pero que se sienten particularmente ofendidos. Esos son en parte frena, porque las clases subordinadas, y aquí son muy amplias, con este gobierno, con este discurso político, les está dando vuelos, les está poniendo, al menos en el discurso y en muchas cosas de la política social, los está poniendo en, digamos, en la parte central del tablero político. Para ser... pero son caldo de cultivo para desestabilizaciones, esa clase media, ¿no, doctor Meyer? Pues sí, pero pues no hay nada perfecto. Sí, es posible. Pero ¿cómo desestabiliza a la clase media? Con las... Sí, perdón. Teniendo al ejército. De otra manera, no. Tú ves a la clase media chilena en 1973 yéndose ellos, al margen del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de los Carabineros. Simplemente los que vinieron de Chicago, la clase media, yéndose a la toma del Palacio de la Moneda, no, necesitaron al ejército. Que en buena medida, bueno, la oficialidad sí era clase media y alta, etcétera, pero la parte mayoritaria pues, eran conscriptos. Ahora, entonces, ¿aquí de dónde saldría eso? Claro, en ese contexto, no sé si coincidas en que hay un excesivo despliegue de favores y de encargos del presidente civil López Obrador al ejército mexicano. Es decir, que hay un creciente poder de los militares en México. Si fuera así, te pregunto, ¿es una apuesta estratégica necesaria del presidente López Obrador para evitar estas tentaciones de desestabilización? No lo sé, Julio, no lo sé porque el ejército mexicano viene de otra tradición, que no es la de el chileno o la de Bolivia, que hace poquito dio el golpe de Estado y que otra vez lo devolvieron sí. De donde vino ese ejército. Así o el argentino también tiene lo suyo. Este ejército es muy peculiar, el nuestro. No tiene como función enfrentarse a otro ejército. El chileno sí, enfrentarse a los peruanos, a los argentinos enfrentarse a los chilenos, la posibilidad de enfrentarse a los brasileños la de enfrentarse a todos sus vecinos. El nuestro, ¿a quién se va a enfrentar, Julio? Es un ejército que no tiene realmente como misión
como ellos, los de América del Sur y del resto del mundo, la misión de enfrentar a otra fuerza armada profesional que tiene su sede en otro estado nacional. Está hecho para adentro. Bueno, en el principio, en el siglo XVIII, se pensó que podían llegar los ingleses, ¿no? Así como llegaron a La Habana y llegaron a Buenos Aires, y qué tal si llegan acá y toman Veracruz y hasta se meten, como después los gringos, a la Ciudad de México. Pero nunca llegaron. Entonces nuestro ejército ha sido hecho en función de los problemas internos, y cuando ha tenido que enfrentar el problema externo, que fue a mediados del siglo XIX con los norteamericanos, pues salió lo que tú conoces y todos nosotros conocemos. Entonces no es un ejército como esos que usó la clase media en Chile, en Argentina, en Bolivia también, porque pues eran los de Santa Cruz, allá abajo, contra los de La Paz, y unos muy indígenas, los otros muy mestizos, en fin. Yo veo, te propongo una hipótesis distinta. Sí. Julio. Sí. Puedes, y me la puedes rebatir y a ver qué tal hacemos esta conversación. Es que es de las instituciones menos dañadas, incluso con la sospecha del general Cienfuegos. Es una institución de ¿cuántos tiene el ejército ahora? Si ponemos ejército, armada y Guardia Nacional, pues tienen más de 200,000, ¿no? Sí, así es. Que se pagan del erario. Sí. Que son disciplinados, porque esa es la esencia. En eso sí, el ejército mexicano es como cualquier otro ejército. La disciplina es lo central. Tú no preguntas por qué te dan esa orden, y te dan la orden y la cumples. Tú podrás echar rayos y centellas, etcétera, pero ni modo, es la estructura. Es la estructura más disciplinada que tiene en un sistema donde todas las estructuras del Estado están o mal o de plano podridas. Y la policía, la de Genaro García Luna o cualquier policía, está muy mal. Entonces, ¿quién va a echar mano? ¿A quién le puede decir, soy tu jefe nato? Él eligió al general secretario de la Defensa y al almirante secretario de la Armada y al general Bucio de la Guardia Nacional. Él no aceptó los que le mandaron Cienfuegos y quien estaba, que ya se me olvidó, al frente de la Armada antes. Él vio las hojas de servicio y decidió estos, no los que le recomendaron. Entonces lo sacó de una parte del ejército que no era el meollo del que estaba por salir. Y no estaban ahí, si son generales de división, almirantes, etcétera, pero hay varios círculos. Entonces, eso le deben a él el ser secretarios, no a Cienfuegos. Bien. Luego, sí, él son suyos y los puede mandar y usar la disciplina. ¿Para qué? Para que hagan. Es que el aeropuerto de Texcoco, que era, pues ya lo vimos, era un desastre. Entonces ahora ustedes me hacen el aeropuerto, me lo hacen en tantos meses, sí. Hay de ellos si no lo hacen. Pero tanta participación en la vida que corresponde a los civiles no genera la tentación del poder y de mantenerse en el poder por encima de quien hoy esté de presidente, sino darse una continuidad política. No, yo no lo veo así, pero en fin, es una posibilidad. Si los civiles no están allí es porque fallaron. Porque fallaron rotundamente. Porque ellos dirigieron el sistema. Se apoyaron en el ejército cuando les fallaba.
Cuando el 68 sí se apoyan en el ejército. Cuando la guerra sucia se apoyan en el ejército. Cuando hay esas crisis en que la fuerza tiene que estar, según ellos, en primer lugar, se apoyan en el ejército. Después, ya es pura cosa de civiles. ¿De qué manera fallaron los civiles? ¿De qué manera nos fallaron los civiles? Muy educaditos en Harvard, en MIT, etcétera, pero no, entonces bueno, yo creo que hasta tú, si tuvieras que estar al frente de esas responsabilidades, le echarías mano a una fuerza que es de no sé, 200 y tantos mil, que está disciplinadita. Claro. Doctor Lorenzo Meyer, ¿y el partido que debe sustentar la acción gubernamental, Morena, con todas las broncas que trae? ¿Qué opinas de lo que está pasando en Morena? Bueno, yo supongo que, es decir, puede llevar esto a un desastre, porque la idea de una nueva forma de gobernar a México sí requiere de un partido. Todos los partidos en México han sido, todos los partidos que han tenido el poder. Yo no sé, el Partido Comunista, que nunca lo tuvo, va por otro camino. Pero los partidos que tuvieron el poder, o los partidos, estos partidos pequeñitos, que son como rémoras, ¿no? Que viven del grande y están alrededor del grande, todos son... todos tienen problemas muy serios, y en realidad no fue el partido Morena el que llegó al poder, fue un movimiento alrededor de Andrés Manuel que llegó al poder, y luego viene la tarea de hacer el partido. En otras instancias históricas, pues sí, no en todas, en otras primero es el partido que hace su lucha, y llega al poder. En este caso, el caso del PAN, por ejemplo, ese es el caso clásico. El caso del PRI, pues ni existía. Fue Plutarco Elías Calles en 1929 el que dijo: hágase la luz, hágase el partido. Y se hizo. Y en el momento en que nació, se le dio el poder. Aquí está. Bueno, formalmente, el poder lo siguió teniendo Calles. Pero son dos formas de hacer partidos, ¿no? Y Morena es un punto intermedio. Es un liderazgo carismático que se crea una serie de seguidores y los organiza y lleva el voto a las urnas, pero el partido todavía le falta. Yo no sé si se puede hacer partido en el sentido profundo del término. Y ahorita está en ese, pues sí, en esa indecisión de qué cosa es, que si es movimiento, que si es partido, que si Andrés Manuel, que es el que lo creó, dice: yo no me meto porque soy presidente de todos los mexicanos, no soy de una parte. ¿Le creemos? ¿Le creemos que él no se mete en Morena? Pues le creemos o no le creemos, yo creo que eso importa muy poco. En la práctica no se ve que esté manejando el partido, si no, no se le hubieran salido del huacal de la manera en que se le salieron. ¿Es una ironía o es un diagnóstico que Porfirio Muñoz Ledo sea hoy la aparente vanguardia revolucionaria de este movimiento? La verdad, Julio, no sé qué responder a esa pregunta. No sé. Eres generoso para no contestar. Pero finalmente, el presidente está en condiciones adecuadas para cumplir con su proyecto de gobierno y sostenerse en términos adecuados, ¿o está ya comenzando un bombardeo y un golpeteo que puede desgastarlo de manera fuerte? Las dos cosas. Yo creo que cuando tú intentas, piénsale también en los ejemplos históricos. Cuando tú intentas introducir, o cuando alguien intenta introducir o encabezar un cambio de régimen,
vaya que si tiene que hacerle frente a una cantidad de crisis, de situaciones que no esperaba, y es lo natural. Pero por otro lado, dime, ¿cuál es la alternativa? Supongamos, sí, Andrés Manuel a veces hasta se le ve cansado en las mañaneras, bueno, entre otras cosas porque casi no duerme, se levanta muy temprano, pero ¿cuál es el líder alternativo que puede levantar una fuerza social o por lo menos una fuerza moderada y un montón de dinero y de gentes poderosísimas y ponerlas a todos en orden y lanzarse sobre él porque está muy debilitado? Porque la debilidad siempre es relativa frente a otro o a otros. ¿Cuáles son esos otros que lo pueden frenar? No, lo dijiste de broma, ¿no? Pudiera ser en algún momento que sí, pasado un tiempo, se vaya aglutinando una fuerza que lo pueda contrarrestar. Pero ahorita sí tiene muchos problemas, pero más problemas tiene la oposición. Pues doctor Lorenzo Meyer, como siempre es un placer platicar contigo y siempre tenemos luces y puntos para la polémica, para el análisis, para el debate. Siempre te lo agradezco y solo cierro preguntándote, ¿no surgen los líderes opositores a la altura o de la talla de López Obrador porque esa clase opositora, clase política opositora, está realmente moralmente derrotada, o puede esperarse que surja de pronto, como en otras etapas de la historia mexicana, alguien que crezca políticamente con una bandera contraria a López Obrador? Bueno, sí puede ser lo segundo, pero fíjate que en general esos liderazgos ¿quiénes son? Son los gobernadores de esta alianza federalista. Dejemos al Bronco de lado porque eso ya ni... Pero hay 2 o 3 que, en fin, son gentes duchas, que parecen fuertes en su estado, etcétera. Pero no tienen su biografía, no tienen el equivalente. ¿Cuántos años le tomó a Andrés Manuel trabajar al México desde abajo, al México profundo? ¿Cuántas cosas tuvo que hacer de lado mientras estos de ahora hicieron carrera tradicional? Andrés Manuel, a mi juicio, pero pues, ¿cuál será el tuyo y cuál será el de otros? Es sui generis en ese sentido profundo de que se comprometió con él mismo a tratar, a confiar en que lograría una base social abajo de la pirámide, hasta abajo, en la base de la pirámide, y se fue días, años. ¿Cuántos de estos posibles líderes, si los hubieran puesto muy jovencitos, por ejemplo, les hubieran ofrecido, como ocurrió con Andrés Manuel, Andrés Manuel sea el oficial mayor de Tabasco y renunciar a las 24 horas, irse sin nada, con una esposa y un hijo, y empezar allí a levantar lo que es hoy, no Morena, sino esa opinión pública que le da en fin, la confianza todavía, pese al COVID, pese a que aún antes del COVID la economía estaba resintiendo, porque bueno, pues es un cambio, y los que antes llevaban la economía y el molino de la economía, pues ya no quisieron, ya se fueron. Ya tú mismo ahorita decías que al principiar nuestra conversación, que las dudas, que los inversionistas, etcétera. Bueno, pese a todo eso, que se mantenga el apoyo, no veo yo a ninguno de estos líderes. Algunos me caen bien, y he hasta hablado con ellos,
con otros Dios me libre de tener tratos, pero no los veo capaces de asumir ese papel, porque ese papel requirió antes una carrera que no pueden crear ya ahora. Ujú. Bien, pues doctor Lorenzo Meyer, como siempre, muchas gracias. Debo decirte que el chat de esta transmisión está lleno de comentarios positivos, de agradecimiento, de mucha fraternidad y cariño hacia tu persona. Debo decirte Gracias. que otros me dicen insistentemente que deberías estar de manera permanente un día a la semana, que estés las 2 horas completas, que deje yo el programa y que tú seas quien diga todo este análisis. En fin, pues como siempre, muchas gracias, Lorenzo. Julio, gracias por la invitación y yo sí te estoy leyendo todos los 5 días de la semana. Algunas veces no estoy de acuerdo, Bueno, pero en general sí. eso nutre nuestra buena relación y la posibilidad de Claro que no. mantener todo esto. Gracias, Hasta Lorenzo. luego. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias al auditorio.